Bueno, buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy en este quinto webinar. Este quinto webinar está titulado Introducción al software de restauración de audio y reducción de ruido Isotope RX. Bueno, yo soy Felipe Lozano, ingeniero de audio y ventas de Tools for Media, una empresa encargada hace ya aproximadamente 20 años de las ventas tecnológicas a nivel Colombia y pues gran parte de Latinoamérica. Nosotros tenemos y contamos con 4 grandes ramas que son audio, video, sistemas de almacenamiento y estaciones de trabajo. Hoy particularmente voy a hablar de algo que nosotros tenemos en la rama de audio y más enfocado en el software de audio, que pues es este software de Isotope que es el RX. ¿A quién va enfocado este webinar? Pues a todas las personas como locutores, periodistas, publicistas, youtubers, artistas de doblaje, músicos, voiceover, artistas de voiceover, profesores, productores, podcasters, diseñadores gráficos, estudiantes y todas las personas que realmente en algún momento han usado un micrófono o han grabado algo y quieren sacarle un mejor provecho a ese audio que han grabado o que han manipulado. Con este software vamos a tener como unas herramientas adicionales que lo que va a permitir es que le vamos a sacar mejor provecho a todo este audio ya grabado o que queremos como salvar o editar realmente. Quiero también invitarlos para que vayan a nuestro canal de YouTube, donde nosotros tenemos varios videos de los webinars que hemos tenido. Tenemos también cosas de un unboxing que nosotros hicimos de API con el Launchbox. Y tenemos varias cositas que en nuestras redes sociales también pueden encontrar como cápsulas informativas de los diferentes productos que nosotros manejamos. Entonces, voy a recordarles algo en específico del segundo webinar, donde hablé algo relacionado a cómo los micrófonos capturan, qué tipos de micrófonos existen y qué tipos de audífonos existen también. Entonces, lo que quiero hablar y decir con esto es que quiero que recuerden y que pues chequen este video porque de ahí es donde empieza toda esta cadena del audio. En qué tipo de micrófono voy a usar, en qué patrón polar de ese micrófono voy a comprar y cómo le voy a sacar el mejor provecho, porque si yo, por ejemplo, tengo un audio que voy a grabar en un sonido en vivo y tengo el entorno un poco controlado, pues me va a evitar hacer toda esta postproducción y toda esta restauración porque pues ya voy a tener un audio casi que limpio. Entonces voy a lograr es como sacarle el mejor provecho a ese audio y no tratar de salvarlo. Entonces, pues llega una pregunta y pues es una pregunta que hice en el segundo webinar, si todos los micrófonos capturan de la misma manera. Y pues realmente, pues es no, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque los micrófonos tienen algo que se llama el patrón polar. El patrón polar es algo que tienen, es una característica que tienen los micrófonos de cómo hace y en qué ángulo captura como tal ese micrófono. Entonces está el omnidireccional, que es el micrófono que captura en los 360 grados, que es parecido a este micrófono que captura 360 grados. Es un micrófono de medición. Hay un micrófono que también que tiene el patrón polar cardioide, que es un micrófono que me va a capturar 120 grados en la parte frontal del micrófono. Entonces es, por ejemplo, los micrófonos vocales que yo los tomo con la mano y me van a capturar como en la parte frontal. No me va a hacer la captura de lo que está pasando a los lados, ni en la parte posterior, ni pues en la parte frontal, en esos grados, ¿no? Está el micrófono hipercardioide que me va a capturar 100 grados, o sea, va a ser un poco más cerrado el ángulo de captura. Esta línea gradiente que va a ser muchísimo más cerrado, que son más que todos estos que vemos para sonido directo, precisamente por eso, porque es un ambiente no controlado cuando nosotros grabamos en sonido directo, o sea, lo que es televisión,
entrevistas o cosas que están normalmente en la calle y que están expuestas a todo tipo de ruidos, tráfico, viento y demás. Y está el tipo de micrófono de patrón polar figura 8. ¿Qué significa esto? Que el micrófono, yo tengo un micrófono, supongamos este micrófono me va a capturar en la parte frontal y en la parte posterior. Normalmente se usan para coros, cuando estoy entrevistando a alguien y solo tengo un micrófono en una emisora radial probablemente. Entonces, ¿por qué hago como, o sea, por qué como que recuerdo esto de los patrones polares? Porque de ahí, lo que ya, como ya lo dije, o sea, de ahí va a partir como mi señal que grabé y de ahí voy a empezar a poderla modificar. Y si la capturé muy bien, pues lo que voy a hacer con todos estos procesos es como sacarle el mejor provecho a esa grabación, más no tratar de restaurarla. Nosotros podemos quitar bastantes ruidos. Ruidos como por ejemplo el ruido del viento, el ruido de la voz, el ruido que nosotros hasta a veces hacemos en esas pequeñas pausas en diálogos. Entonces que yo termino un diálogo, respiro y continúo después con el otro diálogo. Todo esto me va a ayudar con diferentes módulos que tiene este software, ayudar a quitar todos estos ruidos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre ruido y sonido? El ruido como tal es una señal de audio grabada que no tiene como tal una amplitud fija ni una frecuencia fija, sino que se representa como una variación, como lo podemos ver aquí en esta onda, donde tiene como tal un periodo, tiene una frecuencia, tiene una amplitud y pues viene constante, ¿no? La onda del sonido se puede propagar al igual que el ruido por un medio líquido, por un medio gaseoso, por un medio eh, sólido. Entonces, pues se puede propagar por cualquier medio, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es ruido? Y se puede definir como el ruido, se puede definir como un sonido no deseado. Entonces, como algunas personas puede que, no sé, puedo hacer el ejemplo de el tipo de música. Supongamos que a algunas personas no les gusta el metal. Para esa persona que no le gusta el metal, eso se puede definir como ruido. También es algo subjetivo, ¿no? Pero también existen tres tipos de ruidos que son normalmente los que más nosotros tenemos a diario, que es el ruido continuo, es el ruido generado por turbinas, el ruido generado por ventiladores, el ruido generado por, supongamos, por pequeñas ráfagas de viento que tienden a tener como una periodicidad estable, el ruido intermitente se puede definir como un ruido que viene de ruidos aleatorios. Entonces, supongamos el ruido de la calle, como lo vemos en las imágenes, el ruido puede ser intermitente, supongamos en esa imagen, ahí puede aparecer el ruido de un pito, el ruido de una frenada, el ruido de diferentes cosas, no sé, de unas aves, de un timbre. Entonces es un ruido que no es constante en el tiempo y que existe en determinado momento, ¿no? Entonces, supongamos, este ruido intermitente se ve mucho y en grabaciones de sonido en vivo. Cuando se presentan este tipo de cosas, sonido de copas, en un unplugged, por ejemplo, en un desconectado, que yo puedo con el isotope RX sacar todos estos ruidos, ¿no? Y el ruido de impacto, pues es un ruido provocado de momento y que tienen unos componentes bastante fuertes, como lo es el sonido de un martillo, de un taladro o de algo que se rompió y que fue bastante fuerte, una explosión o este tipo de cosas. Esos son como los tres ruidos como que los que nos vamos a centrar para entender un poco más qué es lo que hace Isotope y el programa de Isotope RX. Ahora, ¿qué es Isotope RX? ¿Qué es Isotope RX?
es un software de restauración de audio que se ha convertido en un estándar en la industria precisamente por todas esas características que tiene y ese apoyo que le brinda tanto a la industria musical como a la industria audiovisual. No significa que el resto de industrias no lo puedan usar, solo que dependiendo, por ejemplo, de la licencia o el tipo de pago de dicha licencia, vamos a tener diferentes características. Entonces, por ejemplo, si yo hago la compra del Isotope Elements, que es el más básico, voy a necesitar una Digital Audio Workstation o DAW que me vincule este plugin. Mientras que si yo compro una versión estándar de este software, ya voy a tener un standalone. ¿Qué significa un standalone? Es un programa que yo puedo usar solo sin necesidad de ligarlo a otro. No sé, hago una comparación, una analogía, por ejemplo, con Word. No sé, lo puedo usar sin necesidad de vincularlo a otro programa o a otra aplicación. ¿Vale? Ok, listo, que se ha convertido en un estándar de la industria porque me permite restaurar esos audios, esas grabaciones que yo muchas veces doy por terminadas, o sea, doy porque ya se perdieron y que no voy a poder hacer nada. Entonces, por eso se ha convertido en un estándar en la industria. Grabaciones, por ejemplo, que yo hago en estudios de grabación musicales y que en determinado momento el baterista no se dio cuenta que el metrónomo estaba metido y que estaba muy alto en sus audífonos y quedó capturado por el micrófono que tiene más cerca. Voy a explicar un poco cómo lo hace. Entonces, Isotope RX cuenta con millones de sonidos almacenados que por medio de algoritmos previamente grabados hacen reconocimiento de los componentes presentes. Continuando, lo que yo les estaba explicando es que en el espectrograma lo que voy a tener es que voy a reconocer estas zonas de energía que puedo quitar, ¿no? Entonces, en estas zonas, en estas pequeñas zonas de energía, yo reconozco que aquí hay ruido, ¿no? Entonces, cuando nosotros grabamos un sonido, por ejemplo, en Pro Tools, lo que yo voy a tener es una onda, una señal, más no va a tener todos estos componentes que yo puedo verificar qué es lo que puedo hacer con todo esto, ¿no? Entonces, aquí en este espectrograma, que es una ventana de Pro Tools, me permite hacer, eh, lo que me permite hacer es que quito como pequeñas franjas por medio de estas herramientas que vamos a ver dentro de 8 días y los invito para que nos acompañen porque hoy no va a ser demostración del programa. Bueno, si alcanzo voy a mostrarles un poco como la interfaz gráfica y qué tiene el programa. En esta parte nosotros vamos a empezar a ver los módulos y demás, pero pues no quiero adelantarme mucho a lo que va a ser nuestra segunda sesión de Isotope RX. Entonces, como les estaba explicando, cuenta con millones de sonidos almacenados que lo que hace es comparar señales. Supongamos, Isotope tiene millones de sonidos grabados de viento. Entonces, cuando yo vengo al mismo ejemplo de cuando nosotros grabamos en sonido directo una ráfaga de viento a una persona que estoy entrevistando, Isotope reconoce cuáles son esos componentes de ese viento y lo que hace es tratar de atenuarlos o tratar de eliminarlos en su totalidad. Obviamente nosotros tenemos diferentes controles en los diferentes módulos que tiene Isotope, donde yo voy a poder controlar, bueno, cuánta ganancia quiero o cuánto quiero que me ataque ese ruido sin necesidad de afectar como tal la señal que yo quiero que quede. En esos casos sería la voz, ¿no? Entonces, ahí es donde yo empiezo a verificar qué módulo necesito para lograr lo que yo quiero tener, ¿vale? Entonces, bueno, eso es Isotope RX. Ahora voy a explicar un poco qué módulos tiene Isotope RX. Entonces voy a empezar por los módulos más básicos, que son los módulos de plugin que estaba explicando, que son los de la Isotope RX Elements, que son el módulo de D-Click. El módulo de D-Click, que lo que me permite es que identifica y elimina automáticamente los clics. Supongamos, normalmente cuando uno graba en estudio de grabación, o bueno, en cualquier lado, uno graba la voz, normalmente uno no se da cuenta en el momento que lo graba porque pues uno está pendiente de la captura, del nivel y demás, pero
cuando ya uno está haciendo la postproducción se da cuenta que existen muchas salivas, muchos sonidos aleatorios que yo no quiero que existan en el producto final. ¿Qué me permite esto? Sacar esos sonidos no deseados que vienen de momentos muy cortos, clics, pequeñas cosas. Entonces, por ejemplo, interferencia de celulares, pequeñas voces, pequeños sonidos como todos estos estallidos normalmente se ven representados en esos espectrogramas, como que son de la energía y son pequeñas cosas y pequeños sonidos que yo quiero retirarlos de la grabación. Entonces, como dice aquí, identifica y elimina automáticamente los clics o estallidos, ruidos de impulso digital que pueden arruinar una experiencia auditiva. También este D-Click se usa para mejorar las transferencias de audio de otras grabaciones o degradación de la calidad. ¿Qué significa esto? Supongamos, yo quiero pasar, ahorita por ejemplo, nosotros vendemos tornamesas Audio-Técnica. Las tornamesas Audio-Técnica, por ejemplo, la LP120X USB, es una tornamesa que lo que permite es, bueno, reproducir como tal los vinilos, los long players, y lo que me permite también es digitalizarlos. Entonces, en esta como transformación de sonido como análogo a digital, a veces hay una pérdida o sonidos que no quiero que queden grabados como en el producto final. Entonces, ¿qué me va a permitir también, por ejemplo, con este módulo? Que supongamos, yo grabé una canción digitalicé una canción que estaba en mi LP, pero no me di cuenta porque no limpié bien mi LP y en alguno de los surcos había un mugrecito. Ese mugrecito me quedó representado como un ruido. Quiero sacar ese ruido. Lo podemos lograr con el módulo de iClick de Isotope RX, ¿vale? Entonces, bueno, interferencia de celulares. Normalmente me pasaba, yo trabajaba en estudios de grabación y con actores de doblaje y normalmente a veces ellos entraban y cuando se va la señal del celular empieza a sonar una pequeña interferencia. Esa interferencia también la podemos sacar con el módulo de iClick de Isotope RX, ¿vale? Entonces, es una de las cosas que voy a mostrar dentro de 8 días, cómo funciona. Entonces, también, otra cosa que les quería decir, bueno, para la actividad que vamos a realizar el próximo jueves, necesito, en lo posible, si pueden, bueno, que si pueden comprar unos audífonos de buena calidad o tienen unos audífonos de buena calidad, sería buenísimo que contaran con ellos dentro de 8 días porque con unos audífonos así básicos, pues no vamos a oír mucho como esta diferencia y esta restauración que vamos a hacer de diferentes audios que voy a tener este día. Entonces voy a hacer diferentes pruebas, por ejemplo, de cómo funciona el D-Click con un audio que está malo y cómo lo puedo restaurar. Entonces, el antes y el después. Pero con unos audífonos básicos, pues no voy a tener como esa diferencia tan clara, ¿no? Bueno, entonces hay otro módulo que se llama el D-Clip. Este es un módulo bastante chévere que funciona bastante bien cuando la señal es saturada. ¿Qué significa cuando es saturada? Cuando nosotros, por ejemplo, ponemos el micrófono con muchísima ganancia y hablamos muy duro. La voz o el sonido que estoy grabando tiende a generar una distorsión. Distorsión significa que no, o sea, que no va a ser audible realmente porque no, o sea, porque el diafragma del micrófono ya cumplió con todas las características y ya genera distorsión, o sea, no graba mayor cosa. ¿Qué me permite este módulo de D-Clip? Cuando las ondas vienen y en algún momento, en determinado momento, generaron un clip y se cortó el audio. En ese momento, que este módulo lo que me hace es que tiene una parte donde aprende cómo venía la onda, aprende y me reconstruye la onda. Entonces, en pequeños momentos de alguna grabación me permite que esa saturación o ese clip que cortó o ese audio que cortó sea reconstruido de nuevo. Entonces, es bastante chévere porque puede salvar también muchos audios. Entonces, como lo dice aquí en la descripción que puse, repara sonidos con recorte digital y analógico. El recorte de audio se produce cuando los convertidores análogo-digitales se saturan demasiado. Entonces, puede ser
lo que yo también expliqué, puede ser extremadamente útil para reducir la distorsión en las grabaciones que se hicieron en una única toma. Lo que decía, conciertos, en vivo, entrevistas, cualquier audio que no se pueda volver a grabar. O sea, que fue una toma. Normalmente a veces, por ejemplo, cuando son músicos muy buenos, a veces entran en algo que se llama como grabación en bloque. Entonces entran todos los músicos y se hace solo una captura de audio, pero resulta que, no sé, el saxofonista hizo un solo y en algún momento subió tan fuerte y estaba el micrófono con mucha ganancia que distorsionó. Probablemente lo podemos recuperar con este módulo de clip de Isotope RX. ¿Vale? Hay otro módulo que se llama el módulo de DHAM. El módulo de DHAM más que todo lo usamos cuando el ruido tiene que ver como con ese zumbido que a veces genera los campos electromagnéticos. Entonces, los campos electromagnéticos es cuando, por ejemplo, no sé, nosotros no polarizamos o hicimos el tendido de un cable o tenemos un cable de muy baja calidad a nuestro micrófono y al lado está pasando un cable de corriente. A veces, porque no tiene un blindaje adecuado del cable, tiende a pasar ese campo y eso se genera y se representa como ruido. Entonces, este DHAM lo que nos permite es como recortar todas esas frecuencias bajas y tratar de quitar como ese ruido de fondo, ¿vale? Entonces, como lo dice ahí, identifica la frecuencia base o un zumbido no deseado y lo elimina con precisión, junto con los armónicos, que son como todos esos sonidos que vienen acompañando este ruido, ¿vale? Como lo dice ahí, automáticamente este módulo, cuando los zumbidos o este ruido es bastante fuerte, él mismo recomienda usar otro módulo que también viene con Isotope, que es el DS, el Denoise, y entonces hacen como un conjunto los dos para poder eliminar en su totalidad como este ruido, ¿vale? Eh, También hay otra forma que si ustedes se dan cuenta, viene aquí en una pantallita y uno lo puede seleccionar, que es el modo adaptativo, elimina el zumbido que cambia de frecuencia con el tiempo. Hay unos que son constantes, pero hay unos que son variables. Entonces, cuando uno lo pone en modo adaptativo, pues lo que me permite es que va a eliminar en modo aleatorio pues estos zumbidos, ¿vale? El Voice Denoise. Este módulo lo usa uno prácticamente cuando la señal que yo grabé de voz viene acompañada, pues, como lo dice, de un ruido. Es un módulo bastante bueno que tiene latencia cero, es muy poderoso, enfocado netamente al diálogo o a temas de vocal cuando es de canto. Existe modo adaptativo, igual que el anterior, como que aprende y es como de modo aleatorio. Y hay otro que es cuando se optimiza para música, funciona pues también bastante bien. Segundo. Bueno, continuando, hay otro módulo en Isotope que se llama el Music Rebalance. Esta es una herramienta que es supremamente buena y se usa más que todo como para el tema musical. A veces nosotros tenemos una grabación en bloque, vuelvo a la grabación en bloque, y nosotros necesitamos que sobresalgan algunos instrumentos en específico. Este módulo lo que me permite a mí es que reconoce las frecuencias que vienen acompañando cada instrumento. Entonces, como lo ven en esta gráfica, yo quiero que me salga un poco más y le dé como más poder a la voz dentro de una grabación. Le puedo subir un poco la ganancia acá. Que quiero que me suene un poco más el bajo. Ok, también puedo apoyar el bajo y le puedo dar más ganancia. Que quiero que me salga un poco más la percusión. Puedo hacer. Y aquí en el otro, pues son sonidos que acompañan la grabación, ¿no? Como lo dice aquí en la, en la descripción que puse. Puedes reforzar fácilmente una mezcla. Puedes crear versiones instrumentales. Normalmente, por ejemplo, a veces nosotros queremos procesar un audio para que me quede como
para karaoke. Con este Music Rebalance podemos hacerlo, ¿vale? Porque lo que me permite es, por ejemplo, bueno, dejo la percusión, dejo el bajo y dejo los otros instrumentos, pero le bajo a la voz. Entonces, él me reconoce cuál es la voz y me baja como tal la voz. Entonces ya queda como un audio para, para karaoke, ¿no? Entonces, lo que, o sea, todas estas herramientas lo que uno hace es como tener una paleta de colores. ¿Qué quiero hacer? Entonces, no, quiero quitarle los ruidos a mi voz. Ok, ¿cómo me voy? Pues ahí está X o Y. Quiero destacar un poco más la música que tiene o quitarle la voz. Bueno, con Music me va a funcionar bastante bien. Otro, otro módulo que tiene la Isotope RX es el Breath Control. Este módulo, como ya lo dije anteriormente, es el módulo que me permite a mí quitar como todos esos sonidos de respiraciones. Entonces, ¿qué hay entre tiempo y tiempo? Como lo podemos ver acá, tengo los controles para saber cuánta sensibilidad voy a tener y en qué momentos, por ejemplo, puedo entrar. Que supongamos, si yo a veces si yo lo dejo muy fuerte, normalmente cuando las palabras terminan en S, tienen un decay o un decaimiento de la señal en la parte final. Y si yo lo pongo que sea como o sea, muy fuerte, entonces va a tender a quedar, no sé, que yo digo algo como casos y ese casos tiene como un decaimiento al final, la S. Pero entonces si yo le pongo muy fuerte, entonces va a decir, me va a quitar la S final, porque lo va a tomar como si fuera un ruido y no es un ruido. Es la S que tiene que existir ahí. Pero entonces hay otras diferencias cuando yo quiero, por ejemplo, quitar ya los sonidos de respiración antes de entrar en una frase. Entonces, todo esto también debo tenerlo presente, ¿no? Que no va a ser verdadero si yo, supongamos a mí, cuando a veces doy estas charlas, me preguntan, bueno, ¿y cómo hago para quitar un ruido de X o Y voz? Yo le digo, bueno, pues es que depende, porque no es lo mismo yo quitarle la X ruido al sonido, a la voz de una mujer que a la voz de un hombre, que tienen componentes totalmente distintos. Entonces, muchas veces lo que yo digo es, pues tiene que estar con prueba y error. O sea aquí te puedo dar las herramientas de qué es, para qué funciona cada módulo, y ahí cada persona es la que le da como su toque, ¿no? De verificar qué módulo es el que voy a usar partiendo de lo que ya sé cómo funciona. Entonces, bueno, como lo puse en la descripción, elimina y reduce las respiraciones en las grabaciones. Puede ayudar a reducir el tiempo dedicado a la edición repetitiva. Realmente, supongamos, en mi caso, cuando hacía estas ediciones y quitaba todas estas respiraciones en programas donde yo trabajaba en doblaje, que son programas casi de una hora y necesito quitar todas esas respiraciones, pues que te lleva bastante tiempo porque son, no sé, 20, 30 actores, que son como 30 canales, donde tengo que quitarle todas las respiraciones de toda la sesión, de sesiones de una hora, pues esto te va a ayudar bastante a economizar, a ahorrar muchísimo tiempo, ¿no? Este Dibleed es una herramienta bastante interesante que era de las que yo le hablaba, las que hablaba ahorita, que lo que hace es que, supongamos, se hizo una grabación de una batería, de la batería que estaba hablando ahorita, y en determinado momento el baterista no se dio cuenta y el nivel de los audífonos estaba muy fuerte. Entonces, ¿qué hace este módulo de Diblit? Coge una imagen, no, qué pena, coge un audio que es el audio de referencia, que sería en ese caso que puse, que es el del metrónomo. Coge el audio del metrónomo, entonces coge el tiempo, y dentro de la grabación, o sea, como quedó grabado también dentro de la captura del audio de la batería, quedó ese sonido, lo que hace es que coge los dos audios, los compara
y dice, bueno, en este momento entró el metrónomo. Y en este momento dentro de la grabación está también ese metrónomo. Entonces compara las dos señales y las elimina. Claro, también toca tener presente cómo, o sea, qué tanto voy a querer que esta señal, que la señal A o, o el audio 1 me afecte el audio 2, que fue la señal ya grabada. Entonces, como lo dice acá, puede eliminar el sonido de auriculares, pistas de clic o múltiples micrófonos, pero que están como con sonidos cruzados. Entonces, es una herramienta muy útil para lo relacionado a cosas que no quiero que me queden. Por ejemplo, el entorchado de un redoblante, supongamos, que a veces cuando se graba en bloque o que está el bajista también ahí, tiende a quedar esa grabación sin querer, ¿no? Ese entorchado que queda ahí, pues podríamos de pronto sacarlo de momento con el diblit, teniendo la señal como de referencia de ese entorchado, comparamos las señales y las logramos sacar. Bueno, el D-Reverb reduce parte de la reverberación de un espacio grabado. ¿Qué me permite eso? Que yo tenga como una referencia de algo relacionado como a la acústica de esta sala. ¿Qué pasa bastante? Que a veces nosotros grabamos audios en sitio y luego tenemos que hacer grabación en estudio porque esos audios no se entendieron. Eso se le denomina ADR. Entonces, ¿qué me permite esto? Como tener la misma acústica y no tener, por ejemplo, que ir al sitio y hacer de nuevo la grabación en el sitio, porque pues, normalmente la acústica y demás tiende a quedar totalmente distinta, porque en un ambiente no controlado, pues va a tener unos componentes de esa señal grabada distintos a los que yo voy a grabar dentro de un estudio. Entonces, ¿qué me permite esto? Coge unas partecitas del audio que se graba, toma como todo, como esa ecualización o esos sonidos o ese espacio y lo pone en el audio que yo voy a grabar. Entonces queda como ambas señales como si se hubieran grabado en el mismo sitio. Este es un módulo bastante chévere que trae el RX7 ya en la versión avanzada. No trae la versión estándar, sino lo trae la versión avanzada, que es el contorno de diálogo. Este módulo lo que me permite a mí, y es muy útil para todo el tema de postproducción y de doblaje, lo que me permite es como copiar, bueno, cambiar la tonalidad de cómo yo digo las cosas. Normalmente en todo el tema de doblaje, a veces uno maneja las intenciones dependiendo de lo que estamos viendo, como en el video, ¿no? Entonces no es lo mismo tener una palabra como triste que animada, porque pues estamos viendo en la imagen que pues la chica está, no sé, la chica, la persona, el personaje está feliz, y si yo digo algo como callado, como allá abajo, no. Entonces yo puedo como con este contorno de diálogo subir tonos aprendiendo, o sea, haciendo como un aprendizaje de la señal y lograr que pues sin necesidad de hacer otra grabación, yo mejore como las inflexiones y como todo este tema, ¿vale? Entonces, como dice en la descripción, puede cambiar la forma de entonación del diálogo para rescatar o mejorar el rendimiento en la postproducción. Dialog Contour presenta un procesamiento de corrección de tono que se adapta al habla y está diseñado para ajustar la inflexión de las palabras dentro de una frase de diálogo. Puede consistir o influir correctamente con el resto del diálogo en el clip, lo que expliqué anteriormente. Entonces, este módulo es bastante chévere para todo el tema de doblaje o postproducción, ya que puede solucionar bastantes problemas sin necesidad de hacer también otra grabación por el tema de entonaciones, inflexiones y como características de un personaje realmente. El diálogo de reverb reduce o elimina la reverberación no deseada de los diálogos utilizando un algoritmo entrenado con aprendizaje automático, lo mismo. Ya lo que pasa es que aquí ya quitas como la reverberación y lo que yo no quiero dentro de un audio
si lo quiero un poco más plano o lo mismo, para hacer como este tema de grabaciones en estudio y ya los quiero eliminar, pues los puedo pasar por este módulo para que me quite como toda esa acústica no deseada y que me quede un poco más el audio limpio. Dependiendo de lo que nosotros necesitemos, pues vamos a ver los módulos que vamos a poder usar. Este es otro módulo bastante chévere, se usa también un poco para postproducción. Bueno, no significa que no se pueda usar tampoco para otras aplicaciones. Y es, no sé, estoy haciendo, normalmente en postproducción se usa mucho el tema de ambientes. Entonces, los diálogos que yo estoy haciendo con una persona que va a entrevistar o, o el sitio donde se está grabando, normalmente todos los artistas de Foley o que hacen diseños sonoros tienen como un banco de datos para los ambientes. Si están, por ejemplo, no sé, grabando una película o algo en el campo, pues van a existir sonidos de grillos, van a existir sonidos de aves, van a existir sonidos de viento. Entonces, nosotros podemos con este módulo lograr retirar lo que nosotros queramos. Entonces, si quedó la grabación, o sea, quedó voz y debajo quedó todo el sonido que complementa como la imagen, aquí puedo lograr sacar hasta sonidos de Foley. Entonces, grabé un sonido, lo mismo, una entrevista en la calle, pasa un carro, pero no quiero tener la voz de la persona y sí quiero tener el sonido del carro porque en determinado momento lo va a necesitar. Ok, entonces saco el sonido del carro, saco la voz y dejo el sonido del carro. Entonces puedo lograr como todo esto con este módulo, ¿no? Este es el módulo, uno de los módulos que me parece más interesantes, que, que es el de D-Wind, que elimina fácilmente el ruido del viento que interfiere con el audio. El ejemplo que hablaba de cuando yo estoy con el sonido directo, entrevistando a alguien que de momento pasa una ráfaga de viento. Ese sonido me va a quedar en esa grabación y necesito rescatar el audio que grabé. Si alcanzo ahorita, si no ya dentro de 8 días, voy a hacer un claro ejemplo de un audio que estaban entrevistando a alguien, pasó una ráfaga de viento, intentó enmascarar ese audio, pero con este módulo se pudo salvar. Entonces ahí pues tiene otros controles, cuánto quiero que reduzca, en qué rango de frecuencias y demás. Entonces también lo voy a explicar dentro de 8 días, entonces eh, voy a saltarme un poquito. Este es otro módulo también bastante chévere, que es el de Russell, y es el módulo que me ayuda a mí a limpiar el audio no deseado causado por el rozamiento de la ropa. Normalmente, todas las personas que han trabajado con micrófonos de lavalier, que son los micrófonos pequeños, saben que existe este tipo de ruidos con los micrófonos, porque normalmente esos micrófonos son muy sensibles, eh, tienden a capturar todo. Entonces, si yo los pongo normalmente aquí en la camiseta y la persona, normalmente los usan las personas que necesitan tener las manos libres, las manos que se puedan mover y demás. Entonces, si yo me muevo y el micrófono normalmente lo usan dentro de mi camiseta para que no se vea, entonces si yo me muevo, la camiseta va a tender a rozar el diafragma de ese micrófono. En ese momento ya se va a producir un ruido. Y es ahí donde yo puedo usar el de-Russell. ¿Por qué? Porque me va a quedar el rozamiento del micrófono, de la ropa, con el diafragma del micrófono. Entonces, lo mismo, este módulo tiene millones de sonidos grabados y que reconocen como el ruido del rozamiento de ropa, y lo que me va a permitir es que va a quitar, bueno, en algunos casos, no voy a decir que el 100%, se aproxima al 100%, porque depende del ruido, ¿no? Quitarlo.
¿vale? Entonces ahí también hay otros controles como cuánto quiero preservar del ambiente y cuánto quiero tener de reducción. Entonces son parámetros que también vamos a jugar dentro de 8 días para que revisen y se den cuenta de cómo funciona, porque realmente funciona bastante bien este módulo. Como lo puse en la descripción, elimina el ruido generado por un micrófono de solapa al rozar la ropa, una persona durante una grabación, y el ruido puede variar de forma impredecible a lo largo del tiempo. Tiene una amplia variedad de características como crujidos o golpes en baja frecuencia. Entonces, vamos a revisarlo dentro de 8 días. Este módulo es otro que me parece muy funcional porque voy a poder ya verlo en el espectrograma. Entonces, cuando yo veo trabajo con este módulo, a mí me va a permitir, por ejemplo, que si veo una pequeña señal dentro del espectrograma como un pico de señal o un ruido, con con este módulo, lo que va a hacer es que lo reconoce, lo aprende, lo reemplaza, dependiendo de lo que yo quiera, porque pues existen dentro de ese módulo varias funciones, atenuar, reemplazar. Entonces, si yo puedo, por ejemplo, selecciono una parte del ruido, o sea, del ambiente que está sonando en ese momento, selecciono ese ambiente y lo reemplazo, entonces lo que él me hace es que como que cogiera una pequeña parte del ruido constante que está teniendo esa grabación, coge ese ruido y me lo reemplaza enmascarando ese pequeño ruido no deseado. Entonces, funciona bastante bien, también lo vamos a ver dentro de 8 días, y pues, ¿qué me permite? Recuperar material inutilizable, rellenando vacíos de audio al instante, con una visualización única y una variedad de herramientas de selección a su alcance. Entonces, ahí está, atenuar, reemplazar, mira las bandas, y puedo cuadrar como el antes y el después de la onda, lo mismo. Entonces, es también bastante chévere. Bueno, otro módulo de los que tiene Isotope RX es el Dialog Isolate, que extrae el diálogo de entornos ruidosos. Entonces, lo que me va a permitir es que, lo mismo, cuando esté en la calle, es algo parecido al Ambience Match, solo que el Ambience Match lo que me permite es trabajar netamente con el ambiente, el entorno, y no con el diálogo. Entonces, aquí, ¿qué me permite? Rescatar un poco más el audio y bajar el ruido, o viceversa. Entonces, mantener, por ejemplo, lo que yo decía de como el ambiente sonoro, quiero de pronto eso, o el ruido que está teniendo, o quiero subir la voz. Entonces, ahí pues uno verifica y revisa pues cuál me puede funcionar mejor, ¿no? Existe también, ya como último, existe el Repair Assistant, que lo que me va a permitir esta herramienta, que es como el consolidado o la herramienta automática que voy a tener eh, en este programa, y es que yo selecciono una parte o selecciono el audio que quiero y él mismo va a revisar como qué componentes tiene, tanto de ruido como de sonidos no deseados, de ambiente, de clics, de los sonidos de garganta, que hablé del deep blip, todos esos sonidos como de espacios de tiempo, de respiraciones y demás. Y lo que yo hago es como, bueno, activar el Repair Assistant y él me dice, por ejemplo, hice una pequeña prueba con un audio que tenía y que era un audio de Eddie Russell y que me detectó. Bueno, no tiene si, audios significantes para clipping, no tiene cosas de click significantes detectadas, no tiene ruido de hum, no tiene ruido significativo y no tiene problemas detectados. Entonces, y me da varias opciones. Entonces, este es el audio original donde yo lo puedo reproducir y decir, bueno, este audio tenía estos componentes. Bueno, esta primera opción me sirve, me gusta cómo suena, o la B o la C. Entonces, ya lo que voy a hacer acá es, bueno, por la que yo elegí la selecciono y pongo render y pues ya me la va a reemplazar. Entonces,
es algo un poco más automático, que cuando necesite de momento algo rápido, pues le doy el Repair Assistant y ya está. Si no conozco muy bien las otras herramientas y los otros módulos. Pero si ya conozco, por ejemplo, los otros módulos bastante bien, pues yo ya sé que si quiero sacar un sonido de una grabación que me va a servir como para un Foley o para... Un Foley es ese sonido que yo a veces creo en estudio, por las personas que de pronto no me entienden, o que, o que yo necesito. Entonces, es, no sé, el sonido, vuelvo a lo mismo, al sonido de un carro que necesito, entonces pues que lo puedo sacar dentro de una grabación que ya tenía. Entonces es como lo digo ahí, es una herramienta de reparación inteligente que puede detectar ruidos, recortes, clics y demás. Entonces ayuda con muchos problemas de audio comunes, como música, diálogo y entre otros, ¿vale? Y pues esta es la información mía. Yo creo que ya por tiempo no voy a alcanzar a mostrarles eh, los módulos que tiene Isotope, porque pues ya estamos llegando al final del webinar de una hora. Entonces, pues voy a dar, yo creo que paso a preguntas. Esta es mi información. Recuerden, pues para que tengan presente dentro de 8 días, cuando nos veamos, que ustedes puedan tener unos buenos audífonos. Ofrezco nosotros, la compañía, por ejemplo, les podemos apoyar con audio técnica, les podemos apoyar con Sennheiser, en todo el tema de audífonos si necesitan. Aquí está mi información. Si requieren alguna información adicional acerca del programa o alguna duda que hayan tenido a lo largo del programa, pues las puedo aclarar en el transcurso de esta semana. Eh, y si no, entonces nos podríamos ver dentro de 8 días. Ahí está en pantalla está mi correo y mi número de celular por si tienen alguna duda. No duden en contactarme y pues con mucho gusto les puedo ayudar, ¿vale? Entonces voy a dar paso a las preguntas que ustedes hicieron. Bueno, buenos días, Raúl. Entonces, una pregunta que dices, en estos momentos hago edición de audio para personas que lo necesitan, ya que ahora la única manera de grabar en casa, tengo el RX Elements, ¿consideras mejor hacer el upgrade al estándar? Eh, sí, Raúl, o sea, realmente, ¿qué es lo que pasa? Y lo que yo decía en un principio, eh, que lo que yo decía en un principio, bueno, el Isotope Elements, RX Elements, necesita tener un Digital Audio Workstation para poderlo usar. Entonces, las personas que no tienen un Pro Tools, no tienen un Reason, no tienen un Studio One, no tienen un Logic, no tienen un Adobe Audition, pues sí o sí necesitan tener ese programa para poder correr RX Elements como plugin. Yo te aconsejaría que te hicieras un upgrade al estándar. Te aconsejaría el Advanced, porque el Advanced viene con el D-Blip, viene con el D-Wind, viene con el D-Russell, viene con el que te ayuda a mejorar todo el tema de tono y esto. Entonces, pues tocaría verificar, y pues tienes un presupuesto, a veces salen muy buenas ofertas para hacer el upgrade a las otras licencias. Entonces, de momento, si quieres escribirme, ahí está mi número de celular o mi correo y pues revisamos a ver en cuánto te puede salir y si de momento te funciona, pues con gusto te podría ayudar, ¿vale? Bueno, hiciste otra pregunta después, que si el espectrograma entre versiones funciona diferente. No, pues realmente tiene las características similares, solo que pues en algunos casos tiene otros controles. Entonces que pues tú puedes editarle acá que al lado derecho veas otra ventana como los decibeles o las frecuencias y todo este tema, pero funciona parecido. O sea, el espectrograma no es que cambie, la verdad.
Juan Robledo me pregunta, ¿este software es únicamente plugin o puedo abrirlo en modo escritorio? Claro que sí, Juan. Mira, el modo escritorio empieza desde el Isotope RX estándar, que funciona como standalone, o sea, como modo escritorio. Entonces, el que funciona como modo plugin es el Elements, porque pues es el más económico y solo viene como con 3 funciones, que son las primeras que mostré, que es el declick, el declick, bueno, las 3 funciones que mostré al principio. Ricardo Morales, ¿existe alguno donde pueda descargar Pro Tools gratis? Bueno, desde la página de Pro Tools puedes bajar el Pro Tools First. Creo que ese te podría funcionar pues para que lo revises. Tiene algunas limitantes respecto a las otras versiones. Creo que es cantidad de canales y demás. Tocaría que lo chequearas porque pues tiene sus limitantes al ser gratis, ¿no? Luis Enrique Ramos me pregunta, ¿esta versión de Isotope pues es que no entiendo muy bien. Esta versión de Isotope, esta versión de Isotope, supongo que lo que me quiere decir es, ¿puede quitarle la voz a una canción y salvar la pista? Sí, esta versión, pues realmente eh, con uno de los módulos que mostré al final, si ustedes recuerdan, eh, se puede atenuar un poco la voz como para hacer un tema de karaoke. Entonces tocaría revisar eh, como qué frecuencias tiene y chequear si se puede de pronto salvar el audio, ¿no? Eh, Jack Jenner me pregunta, buenos días Felipe, cuando hablaste sobre unos buenos audífonos para grabar, ya que con mano libre se corre el riesgo del roce con la camisa, salga otros ruidos, ¿cuál recomiendas? Gracias. Bueno, eso es toda una ciencia, porque normalmente hay personas que tienen diferentes como habilidades, podría decirlo, en ubicar el micrófono muy bien, ¿no? Hay personas que lo ubican, supongamos, muy cerca acá, le ponen micropor, recomiendan que les ponen como cositas acá a la camisa para que no exista ese rozamiento. Lo que yo recomiendo en micrófonos, bueno, es que no, dependiendo de lo que lo estés usando, porque si lo vas a usar en un entorno que no es controlado, no sé, un sonido en vivo para una persona que está presentando un festival de rock, no sé, o algo que el entorno sea a veces un poco ruidoso, eh, recomendaría, por ejemplo, un micrófono de patrón polar cardioide y de pronto que no sea tan sensible. Necesito capturar de momento la voz, no necesito capturar más. Entonces, dependiendo del uso que tú le quieras dar y las condiciones en que en que tengas el micrófono o vayas a usar ese micrófono, también va a depender como la elección que yo tenga, ¿no? Um, Guillermo Juan me pregunta, buenas, ¿tiene alguna recomendación de audífonos para producción? Bueno, yo podría recomendarte de momento, dependiendo de tu presupuesto, te podría recomendar los Sennheiser, los HD 840 creo que es. Te podría recomendar también los ATH M50X de Audio-Técnica. Son audífonos que funcionan bastante bien. Eh, Son audífonos que funcionan bastante bien porque no tienen, lo que yo siempre he dicho, buscar unos audífonos donde tengan una respuesta plana o sea, que tengan una respuesta lo más plana posible. Porque en temas de mezcla, yo lo que busco es oír, oír como lo más limpio posible. Porque si yo, por ejemplo, compro, no sé, no tengo nada en contra de X marcas que no voy a hablar, pero que tiene muchas presencias de frecuencias bajas, lo que yo voy a tener como referencia es que esa canción me está sonando como
como, no sé, un rap, como un reggaetón, y realmente de pronto está plano. Entonces no voy a oír algo limpio, no va a tener una referencia de audífonos en mis oídos de un audio limpio. Entonces yo te podría recomendar de pronto esas dos referencias que funcionan bastante bien y están alrededor de los más o menos como 600.000 pesos. Si ya quieres netamente irte con unos audífonos que sean muy planos, porque estos que te recomendé y que hablé, tienen también presencia en frecuencias medias bajas, entonces no es tan plano, porque ya si quieres unos muy planos para mezcla, te podría recomendar los M70X o los 300 Pro de Sennheiser, creo que es la referencia. Al igual, si quieres escribirme, yo te puedo asesorar y verificamos cuáles son los que se acomodan tanto a tu presupuesto como a lo que, al fin con los que los vas a usar, ¿vale? José, este programa se podría utilizar con FL Studio. Creo que FL Studio permite el uso de plugins. Entonces, si permite el uso de plugins, eh, podría funcionar. No veo por qué no vaya a funcionar. Hasta te podría funcionar el Elements, porque el otro ya te funciona como standalone, o sea, de escritorio. Entonces, no habría inconveniente. David Sormani dice, ¿todos los módulos del standalone se pueden usar como plugin en un DAW? Sí, eso es así. Se pueden usar todos los módulos, se pueden usar algunos, la gran mayoría se pueden usar en el Audio Suite. Entonces, pues te va a permitir hacer el proceso directo sobre el audio que quieres enfocarte más, no en el canal. Entonces también funcionan en el Audio Suite. Me dice Leonardo Greco, hola Felipe, ¿cómo trabajas generalmente la integración con otros DAW en simultáneo? Por ejemplo, ¿cómo hago para renderizar en RX y que salga directo a una nueva pista en mi DAW? Muchas gracias por tu tiempo. Ok, Leonardo. Bueno, yo creo que vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba dentro de 8 días. Y como dice Leonardo, pues te espero en el webinar dentro de 8 días. Hay una herramienta dentro del Audio Suite que se llama el Connect. Entonces lo que me va a permitir es que yo tengo en mi Pro Tools una señal de audio, la voy a mandar a mi standalone de Isotope, la proceso, le hago todo lo que necesito y la puedo mandar de regreso y la puedo reemplazar. Entonces creo que eso es lo que tú quieres hacer y pues sí, se puede lograr. Normalmente la usaba en Pro Tools, tocaría verificar, pues con el Connect supongo que funcionarán en los otros DAW, entonces no creo que tenga problema, pero sí se puede mandar del audio sin necesidad de hacer el render y arrastrar el audio y después otra vez importarlo desde el DAW. No, se puede mandar directo, se procesa y se devuelve por medio del Connect. Juan Carlos Rodríguez, Isotope RX funciona con Reaper. Bueno, voy a anotar esa y te tengo la respuesta. Si quieres escríbeme porfa, Juan Carlos, y verificamos. Creería yo que sí, porque Reaper, hasta donde tengo entendido, es un DAW, ¿no? Entonces creo que también funcionaría. Al igual, lo mismo que he dicho, ¿no? Pues si tú compras la versión estándar, va a funcionar como standalone, entonces puedes procesar tus audios, los dejas en una carpeta y los importas desde Reaper y ya está. Pero, pero si quieres, escríbeme y verificamos el flujo de señal para poder ayudarte ¿qué? Con tu requerimiento y tu duda, ¿vale? Bueno, Guillermo Juan, no, con todo gusto, Guillermo. Juan Carlos Gómez me pregunta, buenos días, he trabajado en reparación de audio con complementos de webs como Xnoise, Xnoise, Xcrackle. ¿Qué diferencia hay con este software? Gracias. Creo que, pues, una de las gran ventajas respecto a Waves con este tema es bueno, lo puedo usar como standalone, ¿no? Eso creo que es una ventaja significativa, mientras que este Xnoise y esto, si no estoy mal, creo que son solo plugins. Entonces, es una ventaja significativa que yo pueda procesar audios sin necesidad de tenerlos dentro de un DAW, ¿no?
yo tengo una grabación que no necesito pasarla por una Digital Audio Workstation y los puedo procesar por separado, me va a consumir menos máquina y demás, y pues los puedo tener directo, ¿no? En una ventana con un espectrograma. No estoy seguro si este X-Noise también usa un espectrograma. No sé, me tocaría revisar, pero una de las grandes ventajas es que pues, lo puedo usar como standalone desde la versión estándar, Juan Carlos. Lo mismo, si quieres escribirme y revisamos para que tú también te convenzas de lo bueno que es Isotope, escríbeme y con mucho gusto te ayudo, ¿vale? Santiago, me dices, me preguntas, para mejorar voces grabadas con celu o algunas como se oye a veces en Zoom con cuestiones digitales que se oyen. Bueno, acá en como en esta aplicación, sería hacerle varios procesos, ¿no? Porque normalmente ese sonido yo voy a necesitar como, supongamos, lo puedo pasar ¿qué? Por el Repair Assistant para que él mismo reconozca, por ejemplo, que hay un DHUM, porque a veces normalmente captura la señal como el ambiente, porque pues a veces o sea, normalmente no tenemos, por ejemplo, manos libres, entonces nos vamos con el micrófono del computador y me tiende a tomar todo el ruido ambiente. Pero cuando son grabaciones ya hechas, se puede pasar por diferentes, el ambient match, el vocal denoise, entonces se puede procesar por varios y lograr un buen resultado. Entonces, hasta darle un poco de ganancia, un poquito de ecualización para que haya más presencia en frecuencias un poquito bajas, altas, entonces para que haya como más presencia. Entonces se puede pasar por varios, ¿no? Eso también es otro. Yo puedo mis audios pasarlos por diferentes módulos para lograr un resultado final, pues, que yo quiero, ¿no? Como óptimo. Carlos Gómez me pregunta, hola, ¿este programa funciona en Logic Pro X? Sí, Carlos, este programa funciona con Logic Pro porque funciona como un plugin. Yo tengo David Sormaní me dice, yo tengo los audífonos Audio-Técnica M20X, ¿te parece que son buenos? Hice una buena elección, hay mucha diferencia calidad de respuesta de frecuencia con los M50X. David, pues los M20 a mí particularmente me gustan. Son unos audífonos que es como es son los primeros audífonos de la gama profesional de Audio-Técnica, de la serie M de Audio-Técnica. Son los audífonos que para el costo-beneficio que tienen son bastante buenos. A mi modo de ver, me parece que le falta un poco de frecuencias altas y un poquito de frecuencias bajas. Eh, Te invito a que si puedes probar los M50, eh, sería una buena elección. Además que, supongamos, los M50 tú los puedes doblar, vienen con una bolsa de nitrilo, vienen con 3 cables, vienen con un cable embobinado que es de 1.2 metros hasta 3 metros, viene con otro que es un cable plano de 1.2 metros y viene con otro que viene de 3 metros. Tú puedes soltar el cable y puedes girarlo para almacenarlos, entonces son como abatibles. Entonces, y la respuesta a frecuencia de esos audífonos es bastante chévere. Se ha ganado bastantes premios los M50 precisamente por su calidad y pues anualmente sacan como una referencia icónica pues, para cada año. Entonces, te invito a que los pruebes y que tú mismo te des cuenta como la diferencia en respuesta a frecuencia y comodidad y demás, ¿vale? Bueno, me dice Manuel Gómez, la versión RX7 que funciona, que funciona, que funciona en standalone es la Advance. Bueno, funciona, Manuel, funciona que funciona como standalone, empieza desde la versión estándar y la versión Advance, ¿vale? Funcionan como standalone. La única que no funciona como standalone es la Isotope Elements, la RX Elements. Me dice Santiago Caprillón, creo que se dice así.
el Repair Assistant salió en el 7, ¿no? El Repair Assistant, no estoy seguro, pero creo que viene desde el 6. Pero sí, creo que viene desde el 6, Santiago. Bueno, Didier me pregunta, hola Felipe, para poder usar el RX se necesita iLook para un voiceover. ¿Cuál producto de Isotope es el más recomendado y qué diferencia de precios manejan con respecto a los precios que ellos tienen en la página oficial? Bueno, realmente para poder usar el RX se necesita el iLook. Bueno, ahorita con todo el tema de cloud, creo, creo me tocaría verificarte si probablemente con el cloud eh, se podría legalizar. Hay unas cosas que pues yo recomiendo y es que si tú no tienes una conexión estable, como me estaba pasando a mí en principio de este webinar, es mejor tener el iLook porque si él reconoce, o sea, si el cloud de iLook reconoce que no estás conectado, te va a empezar a generar problemas con el tema con el tema de que no está leyendo la licencia. Entonces déjame verifico y te paso la información. Yo tengo tu contacto, entonces déjame verifico la información y te la paso. Y respecto a me dices que para un voiceover, ¿cuál producto de Isotope es el más recomendado? Yo creería que hay el que es estándar, porque en el estándar viene con el tema de D-Click y hay otra función, otro módulo que se llama el D-Crackle. Este es el que representa todas las variaciones que a veces necesitamos sacar de las grabaciones de VoiceOver. Cuando estamos en un ambiente controlado y no necesitamos, por ejemplo, el D-Win ni el D-Russell, que es el que viene con el Advance, yo creo que iría bien el estándar. Y respecto a los precios que aparecen en la página oficial, nada, cuando estén esas promociones, contáctenme, que normalmente también nos las dan a nosotros. Entonces, otra ventaja que tenemos es que este software viene excluido de IVA. ¿Qué significa eso? Pues que va a tener el mismo costo que el precio de la página, con la ventaja que nosotros podemos asesorarlos en todo, tanto el proceso de compra como en el proceso de pronto de asesorías postventa, ¿vale? Entonces, no quiere decir que si lo compran en la página no los vayamos a ayudar, no, pero pues podemos estar como en todo el proceso para que ustedes elijan el software que necesitan y pues también se los podemos entregar directamente, ¿vale? Eh, Fer Martínez me pregunta, si compro los M50 con ustedes, ¿cuál es el costo? Eh, Me tocaría revisar porque es que en estos días me llegan, en estos días nos llegan y pues estaban aproximadamente como en 590, 600 algo. Entonces me tocaría revisar y chequear en qué dólar entra la importación, porque dependiendo de eso, miramos qué precio de pronto te podemos dar, Fer Martínez. Escríbeme si quieres y te aviso cuando lleguen a ver qué costo te puedo dar, ¿vale? Me dice Dani Melo, el enlace para el próximo webinar será este mismo. Eh, ya te contesto esa pregunta porque no la tengo, ¿vale? Ahora vamos con las preguntas que nos Perdón, hicieron. Felipe, les puedo contestar Señor, con respecto al enlace. vale. Para cada uno de los webinars se genera un enlace nuevo. Entonces, como están registrados en nuestra base de datos, les llegará una invitación nueva con un enlace nuevo. Esto es simplemente por protección que se hace cada una de las sesiones un enlace nuevo. Ok, ya te respondimos entonces ahí, Fer. Espérame un segundo, Hernán, aquí anoto el número de Fernando Martínez. Listo, voy a responder aquí otras preguntas que nos hicieron en el chat. Eh, bueno, Martín Zampayo, saludos desde La Plata. Saludos. Muchas gracias por tu asistencia.
Bueno, espérame a ver qué vemos por acá. Bueno, Jaxa, qué pena que en principio se estaba cortando la señal y saludos desde aquí, desde Colombia, a ti en Chile. David Sormaní, saludos desde aquí, desde Colombia, allá en Argentina. Mm, saludos, John. Mm, Azurza, saludos. Eh, bueno, Juan, aquí me dices Juan Martín Alcalde. Me preguntas qué tan poderoso es este programa con el software Audacity. Bueno, teniendo presente que el software Audacity es un software gratis, yo he verificado y pues es bastante estable. Funciona desde plugin, pues, porque Audacity es un DAW, eh, funciona como plugin y corre bastante bien. Sería que lo probaras. Lo mismo, si tienes alguna duda, Juan Martín, me la haces saber, pues ahí tienes mis datos en pantalla están. Por si me preguntas alguna, por si tienes alguna duda, no, pues no dudes en contactarme. Mm, Dice Jorge Beltrán, características de hardware para que corra perfecto el software. Bueno, realmente a mí particularmente me gusta trabajar mucho en sistema operativo de Mac, porque se me hace que es un poco más estable, se me hace que no presenta tantos permisos. eh, ¿Y qué características? Bueno, un computador que tenga como mínimo 4 gigas de RAM, que sea un i5 tal vez, y nada, que tenga, a veces nosotros no nos damos cuenta y instalamos programas y tenemos mucha información en el disco duro. Yo recomiendo también que tengan por lo menos un 50% de la capacidad del disco libre, porque a veces no nos damos cuenta y nos quedan de la capacidad total del disco 3 gigas y pues resultan echándole a veces la culpa al software o al programa y es realmente porque la máquina está muy cargada. Entonces pues no me va a dar el rendimiento que necesita. Entonces tener presente eso, ¿no? David Sormaní me pregunta, ¿unos Audio-Técnica M20X me sirven para escucharte dentro de 8 días? Sí. O sea, la idea es que a veces, por ejemplo, también pasa que, bueno, compramos unos audífonos que no conocemos cómo responden y nos damos cuenta que nos sentimos un poco perdidos. Si yo sé cómo responden estos audífonos y te funcionan a ti, no, dale, o sea, no importa, sí funcionarían. ¿Tienen una sucursal en la ciudad de Lima? Me pregunta Juan Martín Alcalde. No, Juan Martín, pero, pero si necesitas algún producto, vemos cómo hacemos para llegar, para que llegue a tu país y a tu ciudad. David Sormani me pregunta, yo lo uso con Studio One y en oportunidades como están, es genial, pero me acabas de enseñar alguna herramienta que nunca usé y me pueden llegar a ser útiles. Qué bueno, David. Cualquier cosita o duda, no dudes en decirme, ¿vale? Y qué chévere que haya sido útil. ¿Se puede hablar en automatizaciones teniendo RX como en standalone? Bueno, automatizaciones, ¿qué tipo de automatización tal vez quieres hacer, John? Buenas. Porque si es automatización de volumen, por ejemplo, usándolo como un sidechain, no se podría hacer como standalone. Eso realmente lo hace pues un compresor directamente en Pro Tools, ¿no? Entonces sería verificar qué quieres hacer, qué tipo de automatización quieres hacer, ¿no? Juan Carlos Rodríguez, bueno, creo que ya te contesté con lo del Reaper. Me dice Juan Felipe Cuellar, el RX Elements me corre como standalone sin necesidad de estar. No, no, Juan Felipe. El Elements solo te corre estando dentro de un DAW porque es un plugin, no es un standalone.
¿vale? Juan Carlos Gómez pregunta, buenos días, he trabajado en reparación. Bueno, este creo que te lo respondí. El de Juan Martín Alcalde creo que te lo respondí también. Aníbal Silva dice, yo tengo una pregunta. ¿Qué incidencia tienen estas herramientas a la hora de la mezcla, teniendo en cuenta que muchas de ellas modifican la ganancia y los parámetros en audio? Bueno, Aníbal, es una pregunta bastante interesante porque lo que también yo aconsejo es no usen estas herramientas como, como con parámetros tan altos. O sea, si por ejemplo el audio está, si necesitan restaurar el audio porque tienen muchos sonidos de salivas, muchos sonidos de DHAM, por ejemplo, o sonidos producidos por campos electromagnéticos o lo que sea, o ruidos que son así ya en la base, y tú los usas como muy fuerte, a veces en muchos casos, si usas los parámetros muy altos, estos audios van a tender a sonar como robóticos. Entonces, dependiendo del audio, tú tienes que verificar como, bueno, me funciona de pronto con esto, bueno, súbamelo de pronto un poquito y oírlo, ¿no? Pues la mejor herramienta pues, son nuestros oídos. Esto nos dan unos parámetros visuales donde nosotros podemos localizar un poco como las fallas o los ruidos que queremos sacar por medio del espectrograma y demás. Pero realmente los que me van a dar la referencia absoluta serían nuestros oídos, ¿no? Por eso también lo que les digo de los audífonos y demás, unos buenos monitores de audio también, por ejemplo. Y respecto a la ganancia, baja un poquito la ganancia, tienes toda la razón, pero vuelvo a lo mismo. Si tú te diste cuenta en alguno de los controles de los módulos que mostré, hay algunos módulos que vienen ya con la ganancia incluida. Entonces, tú te das cuenta que baja un poquito la ganancia, pero pues tú le das un poquito a la salida y ya restaura un poco. Es verdad que a veces sube un poco el ruido de fondo, pero si yo lo puedo atenuar antes de, pues me puede funcionar también, ¿vale? Me pregunta David Sormaní, ¿todos los módulos del standalone se pueden como... Sí, bueno, creo que ese también te lo respondí, David, ¿no? Y sí, la gran mayoría se pueden usar como plugins en el dado. La gran mayoría, no todos, porque hay unos que solo interactúan como standalone, ¿vale? Precisamente como por como la estructura de cada módulo. Luis Enrique Ramos, muchas gracias. Con los programas clave para lograr mucho valor, es muy importante. Pues la capacitación. Con mucho gusto, Luis Enrique. Espero verte dentro de 8 días de nuevo. Santiago Morales me dice. Felipe, Isotope tiene equivalencia con Waves. ¿Qué plugins de Waves pueden ser los equivalentes a algunos del RX? Alguien ahorita me nombró unos que es como un Next Noise y un Z algo. Esos son algunos de los plugins de restauración de audio que usa Waves. Sería como pues la analogía o la competencia, por decirlo así, de RX. Bueno, aunque RX tiene muchísimas más cosas, ¿no? Pues particularmente me gusta más, nosotros representamos las dos marcas también, representamos Waves y representamos Isotope. Pero no he usado el otro, lo he visto por encima, pero se me hace que en standalone funciona muy bien por todas las características y toda la parte visual y la plataforma que tiene, la interfaz gráfica me parece muy buena y muy práctica. Juan Martín Alcalde, ¿cuál es el costo de Isotope en la versión avanzada? Bueno, si quieres escríbeme y te digo, porfa, cuánto valdría esta versión, que está alrededor como de los 1.000 algo dólares, ¿vale? Manuel Gómez, si quieres, porfa, también escríbeme y yo te ayudo para darte el precio del Isotope, el RX7. Alejandro Ruiz, dices, gracias Felipe, aún con las caídas de señal, bueno, con mucho gusto Alejandro. William Ochoa, bueno, Pablo Medina, gracias por todo Felipe, pero me tengo que retirar. Bueno, ahí te enviamos la información, Pablo, para que te puedas inscribir dentro de 8 días. Bueno, gracias Jorge, George.
Gila Gaiza, en Reaper funciona sin problema. Bueno, ya me ayudaste a responder una. Hace mucha sería como para trabajar. Gracias por el tiempo en la info. No, con mucho gusto, Juan Felipe. Leonardo Greco dice, para el colega que preguntó la del con hacerse un usuario y grabar la licencia online sin funcionar necesitaría el dispositivo. Sí, Leonardo, lo que había creo que contestado. Bien, muchas gracias también por tu apoyo. Tener es un buen internet, ¿no? Porque a veces presenta como problemitas si el internet no es tan estable, ¿no? Bueno, aquí creo que por este lado terminé y quedan unas últimas preguntas de David Sormaní. Gracias por su atención y asesoramiento muy atento. No, con mucho gusto, David. Gustavo Edelman, muy bonito, Felipe. Saludos desde Neuquén, Patagonia, Argentina. Qué chévere, Gustavo. Saludos también aquí desde Colombia. Bueno, creo que terminamos con todas las preguntas, Hernán. Recordarles, bueno, dentro de 8 días, los que puedan asistir, traigan unos buenos audífonos porque ya vamos a hacer las pruebas con el software para que pues también ustedes puedan tener como una referencia verdadera de lo que pasa con el audio que los audios que vamos a restaurar. Y nada, ahí están mis datos, cualquier información que requieran esta semana y pues posterior de todos los productos que manejamos, no duden en contactarme, ¿vale? Espero que les haya gustado. Recuerden también visitar nuestras redes sociales, que vamos a estar subiendo pequeñas cápsulas informativas de todo lo que nosotros manejamos y chequear el segundo video también de nuestro segundo webinar para que vean también cómo pueden sacar el mejor provecho a sus micrófonos, a sus audífonos y pues poder lograr su primer captura lo más limpia posible, que era lo que hacía énfasis en el principio de este webinar, ¿vale? Les encargo, por favor, contestar la encuesta que tienen en su pantalla para poder ayudarnos a mejorar este tipo de webinars.